Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Amaneció, hay sol en Bogotá, pero también es una mañana con neblina y con baja visibilidad. Esta madrugada terminó el conteo de los votos en la registraduría, que dio a Iván Cepeda como ganador oficial del pacto histórico en la consulta de ayer, partido que finalmente llegó a 2.750.000 votos. Una cifra buena para ellos, nada despreciable, teniendo en cuenta que era un día frío electoralmente, no de elecciones parlamentarias, solo de la consulta de la izquierda. Es una buena votación, pero ojo, también es cierto, mucho menor a la votación que el mismo pacto histórico había logrado en el 2022, cuando Petro le ganó a Francia Márquez y a Camilo Romero en ese momento, cuando votaron 5.800.000 colombianos. Casi 6 contra casi 3 el día de ayer. El presidente Petro, en otra muy evidente participación en política, está celebrando desde anoche el resultado y la elección de Cepeda, pero al mismo tiempo está descalificando a la registraduría, diciendo que no está preparada ni en su software ni en su aparato administrativo, a pesar de que la registraduría lo ungió a él como senador, como presidente de la República, y ahora le entrega y certifica que ayer votaron casi 3 millones de colombianos. El ganador de la consulta de ayer, Iván Cepeda, lo ven ustedes en estas imágenes, tiene ahora el inmenso reto de unir a la izquierda y de enfrentarse con otros candidatos en lo que han llamado el Frente Amplio, que sería una segunda consulta con unas personas de izquierda de un rango menor, un camino que todavía no está despejado, porque dependerá de un concepto del Consejo Electoral, que tendrá que decidir si habilita a Iván Cepeda, es decir, si la consulta de ayer sirve o no sirve para algo. Gustavo Petro hace 4 años sacó en la primera vuelta 8,5 millones de votos, así que es perfectamente válida esta mañana la pregunta sobre los votos de Petro, que hoy no están con Cepeda. Es cierto, Iván Cepeda sacó 1.540.000 votos, pero son ligas menores. El pacto histórico, si mete esta votación, 2 millones y pico de votos en las parlamentarias de marzo, va a sacar muchos congresistas, podría estar alrededor de 20, pero para las presidenciales tiene problema. Iván Cepeda tendrá que crecer mucho, más del 1,5 millones de votos que sacó el día de ayer. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de quiénes ganan, quiénes pierden y cuáles son las dudas. En lo de ayer hay un gran surgimiento de caciques nuevos en la izquierda, el principal de los cuales es el senador Pedro Flores, que es del clan de los Torres de Barranquilla, muy cercano al ministro del Interior Armando Benedetti, que en este tema, en las elecciones de ayer, también puede sentirse un poquito ganador. Perdió, pero ganó un poco, al estilo Maturana, Carolina Corcho, que está pidiendo, por cuenta de los casi 700.000 votos, ser la cabeza de lista para las elecciones parlamentarias. Es decir, ella quiere garantizar el Senado para el año entrante. La exministra de Salud del gobierno Petro, que salió mal, que duró poquito, que no pudo hacer la reforma a la salud que querían por fortuna y que ahora le quiere disputar la candidatura a la cabeza de lista a la senadora María José Pizarro, que ya estaba decidido, iba a encabezar, pero iba a ser un poquito a bolígrafo. Ella dice, como yo saqué 700.000 votos, merezco encabezar la lista. A diferencia de lo que pasó hace 4 años, cuando quien fue derrotada en la consulta, Francia Márquez, fue la vicepresidenta. Ahora Iván Cepeda tendrá que elegir un vicepresidente. En la consulta del pacto histórico de ayer, que es interesante porque manda muchos mensajes, se metieron activistas muy importantes como Wally, poderes políticos regionales como el departamento del Magdalena, con la señora Caicedo, que es hermana del exgobernador Carlos Caicedo. Así que hay ganadores y perdedores, uno de ellos Matador, el caricaturista, que está en el lugar 20 y pico, muy abajo, y va a quedar más abajo cuando comiencen a hacer la lista cremallera, porque será un hombre, una mujer en la lista cerrada del pacto histórico. Así que hay ganadores y perdedores, les contaré en segundos. Se metieron, por ejemplo, también entre las mujeres, una de las más votadas, no solo es Patricia Caicedo, sino Laura Cristina Ahumada, que se preguntarán ustedes quién es, la esposa del alcalde de Barrancabermeja, que está suspendido, cercano a Daniel Quintero, un hombre sitiado por escándalos de corrupción. Y en la Cámara en Bogotá, la más votada fue María Fernanda Carrascal, que le va bien a ella, como le va bien a Wally, que es este activista del petrismo, contratista de RTBC, que por cuenta de sus programas, de sus trinos,
logró meterse en la lista de los más votados de ayer. Fueron unas elecciones cuestionadas por el petrismo, con algunos problemas de orden público. Se defiende el registrador con una frase que va a ser célebre, diciendo en honor a la verdad. El registrador que tendrá que explicar los inexplicables saltos que hubo en desarrollo de las proyecciones del día de ayer. Durante toda la madrugada, el presidente Petro ha estado celebrando los resultados de la consulta, que quiere convertirlos también, dice él, en un mensaje para el presidente Donald Trump sobre la inclusión de su nombre, el de Gustavo Petro, en la lista Clinton. El presidente Petro, de esa lista, hoy comienza la defensa, al mismo tiempo comienza a sentir las consecuencias porque comienzan a bloquearlo los bancos, que rápidamente dicen que tienen que acatar la orden de la Casa Blanca y del Departamento del Tesoro de incluir al presidente Petro, a su esposa Verónica Alcocer y al ministro Benedetti en esa famosa lista Clinton. También ahí el hijo Nicolásito Petro Burgos. Ellos quedaron en la lista Clinton bajo la orden ejecutiva, que es el capítulo para sancionar a personas extranjeras involucradas en tráfico de drogas. En la práctica, el presidente se queda sin su cuenta en el Banco de Colombia, porque estar en la lista Clinton en esa empresa, en el Banco de Colombia, que está por otro lado listada en el mercado de valores, quedan obligados esos bancos y el sistema financiero a cumplir. Entonces el presidente Petro tendrá que recibir su salario o en el Banco Agrario o en plata en efectivo, lo mismo que tendrá que manejar su pensión o las transacciones que haga en el sistema financiero de una manera diferente para no ser sancionado ni él ni quienes están a su alrededor por cuenta de la lista Clinton. Es la primera vez en la historia de Colombia que un presidente está en esta lista que fue creada en 1995 para defenderse. El presidente contrató un abogado que se llama Daniel Kovalik, que es activista, defensor de sindicalistas y defensor del gobierno de Venezuela. El presidente Petro, por cuenta de su inclusión en la lista Clinton, termina confesando que hace años está separado de doña Verónica Alcocer, pero que no rompen, dicen el siguiente trino, el vínculo legal todavía. Falta la explicación de por qué ella sigue representando a Colombia si están separados en eventos internacionales o en los Olímpicos o en funerales de Estado, o sigue yendo al Vaticano ejerciendo como primera dama de la nación, o en juntas directivas a las que tiene acceso solamente en condición de primera dama. Ya les contaré de esos efectos, producto de que el presidente Petro se le chispoteó y termina diciendo que está separado físicamente y que ella solamente ejerce como cuidadora de sus hijos. Vamos a contarles muchas historias. Bienvenidos de lista Clinton, de los resultados electorales, y también les contaré en segundos del resultado de las elecciones legislativas de ayer en Argentina, en donde ganó el partido del presidente Milei. Se llama Libertad Avanza, que no llegó a la tercera parte, pero está cerca en el Senado, y sí llegó a esa tercera parte en la Cámara de Representantes, en donde promete va a ser suficiente para sacar sus reformas electorales, sus reformas sociales. El presidente Milei, también como el presidente Petro, en modo celebración, tal vez con más motivos en Buenos Aires que en Bogotá. Y una última les contaré en segundos del ministro Montealegre, que hoy deja de serlo. Montealegre, que duró apenas 3 meses en el gabinete, que había llegado con el propósito de sacar adelante una consulta popular, y se fue porque no pudo ni con la consulta popular ni con la idea de una asamblea constituyente, que parece ser la bandera del gobierno para esta recta final. Al presidente Petro le quedan 9 meses de gobierno y 7 meses hasta que elegamos a su sucesor. Lo de ayer es un punto de partida y será el motivo de controversia para saber qué tantos votos quedan de los 11 millones que eligieron a Gustavo Petro en el 2022. Son las 6:09 a.m. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este amanecer. Todavía hay niebla en Bogotá, reporta normalidad de momento el aeropuerto El Dorado, a pesar de la baja visibilidad. Hoy es el Día del Mensajero, es el Día del Arquitecto en Colombia. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Las invitamos desde ya a sentarnos a discutir el camino para construir un gran frente amplio que ganará las elecciones en primera vuelta.
Iván Cepeda es el ganador de la consulta del Pacto Histórico con más del 65% de los votos, derrotando a la exministra Carolina Corcho. Ahora participará en las elecciones de Frente Amplio previstas para marzo del próximo año. Él hace un agradecimiento especial a los pueblos campesinos, a las víctimas del conflicto, a las comunidades afro e indígenas. Tenemos un programa, una propuesta programática que he presentado al país en el día de ayer y cuyo título es Las 3 revoluciones para una Colombia potencia mundial de la vida. Por su parte, la exministra Carolina Corcho anunció que será cabeza de lista al Senado, al quedar de segunda en la votación en la consulta del Pacto Histórico. Nadie puede estar por encima del pueblo y la decisión popular. Se planteó que la segunda de la lista encabezaría la lista del Senado. El precandidato presidencial Iván Cepeda denunció largas filas en varias regiones del país, asegurando que se presentaban problemas logísticos en el número de mesas destinadas para la cantidad de personas que estaban habilitadas para votar. Hay colas en este momento en las que los ciudadanos están viendo si van a lograr votar o no, y muchos de ellos llegan, personas que son de edad avanzada, y ante esas filas deciden no votar. El registrador nacional Hernán Penagos respondió y desmintió estas versiones. Solo pido eso, en honor a la verdad, que muestren las circunstancias que fueron. Nunca se quedó sin Cincelejo, sin tarjetas electorales. Nunca lo tengo documentado. Pese a las denuncias del gobierno y el pacto histórico durante la jornada electoral, el director de la Policía Nacional, el general William Rincón, entregó un parte de tranquilidad. Yo creo que si se presentó algún evento pequeño fue subsanado, solucionado, porque todos llegaron a todos los lugares. Sí tenemos de pronto quizás dentro de la jornada electoral se aplicaron 405 medidas correctivas por malos comportamientos. Pedro Hernando Flores lideró la consulta interna del Pacto Histórico al Senado de la República con más de 185.000 votos, seguido por el senador Wilson Arias con 171.000 y Walter Rodríguez Chaparro, el influencer, con 137.821. Se reportaron además 220.000 votos no marcados y 178.000 votos nulos. El presidente de la República, Gustavo Petro, agradeció a través de X a las más de 3 millones de personas que votaron este domingo. También agradeció a su ministro del Interior, Armando Benedetti, y al mismo tiempo hizo un llamado de atención a la Registraduría Nacional porque, según él, no está capacitada ni preparada, tanto en su software como en su aparato administrativo, para garantizar un voto libre en las elecciones de 2026. El presidente Gustavo Petro y su círculo más cercano ya enfrentan los efectos de los bloqueos financieros tras su inclusión en la lista Clinton. Estar en esta lista implica quedar aislados del sistema económico internacional con cuentas y activos congelados. El expresidente de Asobancaria, Santiago Castro, que lo pongan al presidente Gustavo Petro en la lista OFAC no solamente es un castigo dentro de Estados Unidos, como es el caso de la visa, sino que es en todo el mundo y lo siente aquí, incluso en Colombia. El presidente Petro respondió al presidente Donald Trump, quien anunció la inclusión del mandatario colombiano y de su entorno en la lista el pasado viernes desde la Plaza de Bolívar, asegurando que buscará nuevas alianzas. Pero si yo no he hecho negocios nunca, no tengo $1 en los Estados Unidos, no hay ninguna cuenta que congelarme, no tengo ni ganas ni nunca en el futuro de hacer negocios en los Estados Unidos de Norteamérica. Para los sectores de la oposición, este hecho representa otro episodio lamentable en el deterioro de las relaciones entre Colombia y su principal socio comercial, el exministro y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón. No hay derecho. Un país que necesita aliados para poderse desarrollar, para poder avanzar, tiene a Petro destruyendo todo el prestigio, incluso relación de décadas. La senadora María Fernanda Cabal. Deben ser suficientes y reveladoras las pruebas que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Ojalá las saquen, ojalá el pueblo colombiano y el mundo se enteren de qué transacciones financieras llevaron a Gustavo Petro a la presidencia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría evaluando ataques por tierra no solo en Venezuela, sino también en Colombia. Durante una entrevista a nuestro canal aliado CBS, el senador republicano Lindsey Graham aseguró que Trump haría este anuncio ante el Congreso. Creo que el presidente Trump ha decidido que Maduro, el líder de Venezuela, es un narcotraficante, que es hora de que se vaya, que Venezuela y Colombia han sido lugares seguros para narcoterroristas durante demasiado tiempo. Con el agua hasta el cuello, necesito ayuda, que por favor me vengan y me ayuden. Las intensas lluvias que se han registrado en el país en esta segunda temporada tienen afectadas a varias regiones. Santander es uno de los departamentos más golpeados por estas precipitaciones. En Bucaramanga, 24 municipios han declarado la calamidad pública. San Andrés y Huespa siguen siendo los más afectados. Son al menos 600 familias damnificadas en todo el departamento y aún hay paso restringido en la vía Curos-Málaga. Habla Pedro Conde, coordinador de gestión del riesgo de Santander.
el mismo fenómeno, presentan deslizamientos y atención a cerca de 10 viviendas que se vieron afectadas por las inundaciones. El huracán Melissa alcanzó la categoría 5 según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que prevé vientos destructivos, marejada ciclónica e inundaciones catastróficas que empeorarán en Jamaica en las próximas horas. La pasada noche de este domingo ha estado lloviendo en el departamento de La Guajira en diferentes sectores. Han reportado las autoridades que se mantienen todavía en alerta. Todo eso también se debe por los efectos indirectos del huracán Melissa, que hace tránsito por el Caribe, y por supuesto que durante todo el fin de semana causó graves afectaciones por inundaciones en calles y viviendas en por lo menos 10 barrios de Riohacha. Estados Unidos anuncia un acuerdo comercial exitoso con China que evitaría aranceles del 100% sobre productos del gigante asiático. Sin embargo, Pekín mantiene cautela, habla solo de un consenso preliminar, no confirma los detalles ni tampoco confirma la reunión prevista entre Trump y Xi Jinping este jueves en Corea del Sur. Pese a esas diferencias, los mercados asiáticos celebraron el acuerdo con alzas. En Venezuela, Nicolás Maduro pidió al Tribunal Supremo retirar la nacionalidad a Leopoldo López tras calificar de grotesco, criminal e ilegal el llamado a una invasión militar que habría realizado el opositor, una petición que fue rechazada por la mayoría de la oposición en Venezuela. Entre tanto, en una escalada más de la pelea entre el gobierno de Maduro y la Iglesia Católica, el cardenal Baltasar Porras denunció que tanto vía aérea como terrestre le fue impedido llegar al pueblo del ahora Santo José Gregorio Hernández a dar una misa. El vuelo de Conviasa en el que tenía previsto volar, que había sido suspendido hasta el 28 y que pedan disculpas por esto. El presidente argentino Javier Milei logró la victoria durante las elecciones legislativas en las cuales se le midió el pulso. La Libertad Avanza, partido del mandatario, logró la victoria principalmente en las provincias del país. Así Milei obtuvo los puestos que necesita en el Congreso para los 2 años que le quedan de mando. Fin de semana intenso en la Liga Betplay. Atlético Nacional goleó 5-2 a Independiente Medellín, aseguró su clasificación y llegó a 31 puntos con diferencia de gol más 11. América de Cali ganó y se mete en la pelea. Millonarios venció 1-0 Independiente Santa Fe con gol al 90 más 7 y mantiene viva sus opciones de clasificar. Y en Europa, Real Madrid le ganó 2-1 a Barcelona en un clásico lleno de polémica arbitral. Estás escuchando Blue Radio.